Bienvenidos. Bueno, un placer estar aquí con Anthony Luis, un colega muy preciado, mentor, maestro. Y Anthony me presentó. Hola, Anthony, disculpe, no lo saludé. Hola, Gloria. Bueno, Anthony me estuvo platicando, me estuvo hablando sobre el retorno embolísmico, que era un término que yo realmente nunca había escuchado. Y es súper interesante, porque ¿de qué se trata esto? Resulta que en la mirada del periodo helenístico, sobre todo desarrollado por Betty Valens, era tan importante en la carta natal el sol como la luna, en el sentido de que la persona estaba formada por la combinación de la influencia del padre y de la madre, del sol y de la luna. Y por lo tanto, se le daba muchísima importancia a cuando se repetía el ángulo entre las luminarias en la carta natal. Por ejemplo, si uno hubiera nacido con un sol a cero de Aries y una luna a cero de Cáncer, con un sol y una luna a 90 grados, cada vez que las luminarias forman un aspecto de 90 grados entre ellos, eso se considera un retorno embolísmico. ¿Es así, Anthony? ¿Estoy diciendo bien? Sí, la idea creo que viene de Betty Valens y la creencia es que cada entidad que nace es el resultado de dos influencias, una espiritual o solar y otra material o lunar. Y necesitas las dos influencias para producir algo, una persona, un animal, un árbol, cualquier cosa. Y el retorno solar debe tener en cuenta las dos influencias. El retorno del sol al signo en que se encuentra durante el nacimiento, y el retorno de la luna y su relación con el sol. Y para Valens utilizó la posición del sol del nacimiento en combinación con el ascendente de la carta de la luna cuando la luna regresó a su posición natal. Exacto. O sea, para ponerlo en un ejemplo, él en lugar de utilizar, Valens, en lugar de utilizar el momento en que el sol regresaba al grado exacto, como momento en que empezaba el retorno solar, utiliza el momento en que el sol, estando en ese signo, forma con la luna el mismo ángulo que había formado, que tiene en la carta natal. ¿No es cierto? Y creo que es porque Valens no tenía efemérides exactas, precisas para determinar el ángulo exacto. Y por eso utilizó otra técnica. Pero con más observaciones más precisas, los astrólogos empezaron a utilizar la fase del ángulo entre el sol y la luna. Incluso en la astrología védica es muy común utilizar dos cartas, la carta del retorno del sol a su posición natal y la carta de la repetición del ángulo entre el sol y la luna en el mes en que el sol está en el mismo signo. Acá voy a compartir algo que usted me dio para que todos puedan ver. Este es un blog, cosmicinsights.net, donde muestran esta cuestión de el retorno del sol o la revolución solar tomada desde el momento en que se forma esta fase, en el mes del cumpleaños, ¿no es cierto? Porque este ángulo entre el sol y la luna se va a formar todos los meses. También déjenme mostrarles esto en AstroSeek, donde uno puede ver, por ejemplo, en AstroSeek, si uno pone el retorno de la fase entre el sol y la luna para determinado año, uno va a tener todos los días del año en que esto va a ocurrir, que va a ser aproximadamente una vez al mes. Aquí podemos verlo. Entonces, para el caso de esta persona cumple en noviembre, cumple el 3 de noviembre,
el día 6 de noviembre es cuando se va a hacer este retorno, porque es cuando se repite exactamente el ángulo entre su sol natal y su luna natal. Aquí lo podemos ver. Sí, y la idea es que el Sol en esta carta ha regresado a su signo natal Exacto. y la Luna ha regresado al ángulo que tenía originalmente con el Sol, que significa la combinación de influencia solar y lunar que resultó en el nacimiento de la persona. Exacto. Acá se ve muy claro, porque esta persona nació con el Sol a 10 grados de Escorpio y la Luna a 1 grado de Sagitario. Y aquí vemos cómo, en vez del día de su cumpleaños, unos días más tarde, el Sol ya está a 14 y la Luna está a 5 de Sagitario. O sea que sigue manteniendo esta distancia de 21 grados, del mismo modo que estaba en la carta natal. Entonces, este es un momento súper importante que podría usarse también como un tipo de revolución solar o de retorno solar. No es que el Sol retorna a su grado, sino que el Sol retorna a su fase Sol-Luna. Sí, y es el retorno del momento en que el Sol y la Luna combinaron sus influencias para producir el nativo. Por ejemplo, ¿no? El hecho de que esto ocurra justo cuando el Sol está en el ascendente. ¿Qué significaría eso? Me imagino que es mucho más, se le da importancia al hecho de, ¿no es cierto?, el momento exacto da un ascendente según el lugar donde la persona vive o donde la persona nació. Entonces acá podemos ver que tenemos en el retorno embolísmico, vemos que el ascendente queda apenas a 1 grado del Sol. Entonces este parece ser un año donde hay una influencia solar muy preponderante, ¿no es cierto? Solar, y el Sol está opuesto a Urano, muy exacto. Un año de muchas sorpresas. Claro, pero ahora, ¿usted le daría más importancia a la revolución solar o a este retorno? ¿Cuál para usted tiene más efecto? Porque en la revolución solar que sucedió unos días antes, el Sol no va a estar en la casa 1. El Sol va a Los estar dos son importantes, son perspectivas distintas. Y utilizo las dos cartas. Ok. Wow, qué interesante, porque yo la verdad que esta, hasta que usted no me la mencionó, yo jamás la había tenido en cuenta. Y doy fe, usted me comentó que el programa Meridian del argentino Juan Saba tiene esta función para calcular el retorno embolísmico, con lo cual se ve que no es algo tan desconocido. Yo realmente nunca lo había escuchado, así que estoy fascinada con el concepto. Pero en la India hay miles o millones de personas que utilizan esta carta anualmente. Increíble, impresionante. Bueno, Anthony, como siempre, usted es un manantial de información. Muchísimas gracias, muy divertido aprender sobre esto. Tú tienes que experimentar con esta carta para ver cómo funciona. Voy a estar muy atenta, la voy a tener en cuenta. Y la voy a comparar con la revolución solar. La verdad que es muy interesante para investigar esto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Okay. Nos vemos. Chao. Chao.